Hay un silencio que precede a la tormenta, una especie de quietud opresiva que pesa sobre los hombros de quienes saben que el mañana puede no llegar nunca. Imagínate ahora, bajo el manto de una noche sin estrellas, oculto en las grietas de las montañas de Israel, observando un valle que brilla con las hogueras de un ejército tan vasto que las escrituras lo describen como una nube de langostas. Eres Gedeón, no un héroe, no un general, sino un hombre común, escondido en un lagar, tratando de salvar un poco de trigo mientras todo a su alrededor era saqueado por el miedo y la opresión. ¿Cómo fue posible que este hombre, el más pequeño de su familia en la tribu más pobre de Manasés, transformara a 300 soldados cansados en un instrumento del juicio divino capaz de aniquilar a 135,000 guerreros? Y entonces sucede lo impensable. Dios no pide refuerzos, Dios no planea alianzas. Dios observa al ejército de Israel y declara algo inquietante: hay demasiada gente. Si quieres entender la Biblia más allá de lo superficial, aquí es donde debes estar. ¿Cómo pudieron 300 hombres cansados enfrentarse a 135,000 guerreros armados? ¿Fue esto simplemente un milagro inexplicable o una estrategia divina que desafía la lógica humana? Hoy profundizaremos en las sombras de esta historia para revelar por qué Dios se debilita antes de conquistar, por qué rompe los cántaros antes de liberar la luz, y cómo esta misma estrategia se repite en las batallas que enfrentas ahora. Pero hay un detalle en esta narrativa que casi nadie nota. Antes de que suene la primera trompeta, el enemigo ya estaba derrotado desde dentro. La historia de Gedeón no comienza en el campo de batalla, sino en un contexto de profunda decadencia espiritual y opresión sistémica. El libro de Jueces nos presenta a un Israel fragmentado que había abandonado su pacto con el Creador para postrarse ante los altares de Baal y Asera. El resultado de esta apostasía no fue solo espiritual, sino también físico y económico. Los madianitas, aliados con los amalecitas y los pueblos del este, descendieron como una plaga anual sobre la tierra. No vinieron simplemente a conquistar territorio, vinieron a consumir el sustento. Imagine la angustia de plantar, cuidar y ver el fruto de su trabajo devorado por invasores que no dejaron ni una oveja, un buey ni un burro. Es en este contexto de hambre y desesperación que encontramos a Gedeón. Trilla trigo en el lagar. Para quienes conocen la agricultura antigua, este es un detalle crucial. El trigo se trillaba en la era, un lugar alto y bien ventilado para que el viento se llevara la paja. Trillar en el lagar, el tanque donde se pisaban las uvas, era un acto de puro terror. Un esfuerzo desesperado por ocultar el grano a los ojos de los vigilantes madianitas. El misterio comienza cuando una figura enigmática, el ángel del Señor, aparece bajo el roble de Ofra. El saludo es casi irónico: el Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón, con su brutal honestidad, responde con las preguntas que muchos nos hacemos en tiempos de crisis. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas? Esta investigación nos lleva a comprender que Gedeón no era un hombre de fe ciega. Era un investigador de los acontecimientos divinos. Necesitaba pruebas. El viaje de Gedeón está marcado por una serie de pruebas de fidelidad que revelan la complejidad de su misión. Primero, debe destruir el altar de su propio padre. La reforma espiritual debe comenzar en casa antes de manifestarse en la nación. Cuando Gedeón derriba el altar de Baal, recibe el nombre de Jerobaal, que significa que Baal luche contra él. Esta es la primera señal de que la batalla no solo sería contra hombres de carne y hueso, sino contra los poderes espirituales que esclavizaban las mentes del pueblo.
La tensión aumenta cuando el Espíritu del Señor lo reviste y éste toca la trompeta convocando a las tribus. 32.000 hombres responden al llamado. Para cualquier general humano, este número ya sería insuficiente contra los 135.000 del enemigo. Sin embargo, aquí entra la lógica inversa del reino de Dios. El Creador declara algo inquietante: hay demasiada gente. Esta frase resuena a través de los siglos como una advertencia contra la autosuficiencia humana. La primera reducción de tropas se basa en el miedo. Quien sea temeroso y tímido, que se retire. 22.000 hombres abandonan el campo de batalla. Quedan 10.000. Pero para la estrategia divina, 10.000 siguen siendo demasiados. La prueba final tiene lugar en el manantial de Harod. La forma en que un hombre bebe agua revelaría su preparación para la guerra. Quienes se arrodillaron y bajaron la guardia fueron despedidos. Solo 300 hombres, que lamieron el agua, llevándosela a la boca con las manos, con la vista fija en el horizonte, fueron elegidos. ¿Por qué 300? ¿Por qué esta cifra específica que parece una sentencia de muerte ante una multitud armada? La investigación histórica nos señala un detalle que muchos ignoran: la psicología de la guerra. El ejército madianita era una coalición de tribus nómadas, numerosa pero desorganizada, impulsada por la codicia y el miedo a lo desconocido. Gedeón, bajo la guía divina, no planeó una lucha directa a espada. Planificó un ataque psicológico que explotaría la paranoia del enemigo. En plena noche, Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 compañías. Cada hombre llevaba una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha encendida dentro del cántaro. El secreto residía en el escondite. La luz estaba allí, pero oculta. El sonido estaba allí, pero en silencio. Rodearon el campamento madianita al comienzo de la vigilia de medianoche, la hora en que el sueño es más profundo y el cambio de guardia crea una confusión natural. A la señal de Gedeón, el silencio del valle se rompió. 300 jarras rotas simultáneamente produjeron un sonido de vidrio y cerámica que se hizo añicos y resonó por las laderas de la montaña, amplificando el ruido como si miles de hombres avanzaran. 300 antorchas se revelaron a la vez, creando un anillo de fuego que rodeó a los invasores. Y entonces el grito: «¡Una espada por el Señor y por Gedeón!». El pánico era absoluto. En la oscuridad, sin saber quién era aliado o enemigo, los madianitas comenzaron a herirse unos a otros. La estrategia divina transformó la fuerza numérica del enemigo en su mayor debilidad. La multitud, que antes era una ventaja, se convirtió en una masa caótica de destrucción mutua. Pero la victoria de Gedeón no fue una simple jugada maestra táctica. Hubo un elemento sobrenatural que precedió al ataque. Gedeón, aún indeciso, fue enviado por el Señor al campamento enemigo para escuchar una conversación. Oyó a un soldado madianita relatar un sueño sobre una hogaza de pan de cebada que rodaba hacia el campamento y derribaba una tienda. La propia interpretación del enemigo fue: «Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón». Dios ya había sembrado el terror en los corazones de los opresores, incluso antes de que sonara la primera trompeta. Esto nos enseña una profunda verdad sobre las batallas que enfrentamos. A menudo, el enemigo que parece gigantesco por fuera, ya está derrotado por dentro por el temor del nombre del Señor. Tras la derrota inicial, la persecución continuó. Gedeón y sus 300, descritos como cansados pero aún persiguiendo, cruzaron el Jordán. No se detuvieron hasta capturar a los reyes de Madián, Seba y Salmuna. Esta persistencia es una lección para todos los que nos sentimos agotados en las batallas de la vida. La victoria completa requiere que nos enfrentemos no solo al ejército en el valle, sino también a la resistencia interna.
Gedeón enfrentó la burla de los hombres de Sucot y Penuel, sus propios hermanos de sangre que se negaron a dar pan a sus soldados. La historia de Gedeón termina con un oscuro misterio. A pesar de su gran fe y victoria, rechazó el trono de Israel, pero creó un efod de oro que con el tiempo se convirtió en una trampa para su familia y la nación. Esto nos recuerda que incluso los más grandes héroes de la fe son hombres falibles y que nuestra dependencia siempre debe estar en el Creador y no en los instrumentos que Él usa. Al analizar el impacto histórico de Gedeón, nos damos cuenta de que sentó un precedente para los liberadores de Israel. Demostró que la liberación no proviene del poder militar, sino de la obediencia a la voz de Dios. Para quienes buscan comprender la profundidad de las Escrituras, la lección de Gedeón es clara. En el fin de los tiempos, no nos salvaremos por nuestras estrategias humanas ni por la acumulación de recursos, sino por nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios en el silencio del lagar y por la valentía de romper nuestros propios cántaros para que la luz de Cristo brille a través de nuestra debilidad. La investigación sobre los 300 de Gedeón nos lleva a concluir que los milagros no excluyen la estrategia, pero la estrategia divina es la que glorifica a Dios y no al hombre. Si este recorrido por las sombras de la historia bíblica te ha conmovido y te ha aclarado cómo Dios obra en medio de nuestra debilidad, no dudes en compartir este conocimiento. La historia de Gedeón es un llamado a cada uno de nosotros a examinar dónde depositamos nuestra confianza. ¿Confiamos en los miles o estamos dispuestos a ser uno de los 300 que dependen exclusivamente de la providencia divina? Suscríbete ahora al canal Biblia en Sombras, activa las notificaciones y forma parte de esta comunidad que busca la verdad más allá de la superficie. Que la valentía de Gedeón y la sabiduría del Altísimo guíen tus pasos en todos los momentos de incertidumbre, recordando siempre que, con Dios, la minoría fiel es siempre la mayoría victoriosa. Hasta nuestro próximo misterio revelado. Pero la historia de Israel no termina en el lagar de Gedeón. De hecho, el ciclo de apostasía y redención que vimos en Jueces es solo el preludio de una comprensión mucho más profunda de la soberanía divina y la fragilidad humana. Si Gedeón fue el hombre de la estrategia improbable, ¿qué hay del período posterior? Para comprender el peso del legado de Gedeón y cómo resuena hasta nuestros días, necesitamos ahondar en las sombras de un sucesor que personificó lo opuesto a la humildad inicial de su padre, Abimelec. Mientras Gedeón rechazó la corona diciendo, «El Señor reinará sobre ti», su hijo Abimelec, nacido de una concubina en Siquem, buscó el poder mediante la sangre y la manipulación. Esta transición es crucial para nuestro estudio, ya que revela una verdad teológica inquietante. El éxito espiritual de una generación no garantiza la integridad de la siguiente. La sombra que se proyecta sobre la casa de Gedeón tras su muerte nos enseña que el efod de oro, ese objeto de adoración que Gedeón forjó con las joyas de los madianitas, se convirtió en el detonante de la idolatría que casi destruyó su linaje. ¿Por qué un héroe tan resiliente como Gedeón fracasaría al final de su vida? La investigación histórica y bíblica nos señala el fenómeno de la relajación postvictoria. Cuando estamos en el fragor de la batalla, con solo 300 hombres contra 135,000, nuestra dependencia de Dios es absoluta. El miedo nos mantiene de rodillas. Sin embargo, es en el silencio de la paz, cuando los campos están seguros y los graneros llenos, que el corazón humano tiende a desviarse. Al crear el efod, Gedeón posiblemente no pretendía crear un ídolo pagano. Muchos eruditos sugieren que buscaba un monumento a la victoria de Dios, pero ahí reside el peligro: transformar una experiencia espiritual pasada en un objeto presente de veneración. ¿Cuántos de nosotros hoy
No estamos atrapados por los efods modernos. Quizás una metodología que funcionó en el pasado, un título eclesiástico, o incluso el recuerdo de un antiguo avivamiento que usamos para justificar nuestro estancamiento actual. El error de Gedeón fue intentar materializar lo invisible. Tras su muerte, la estructura social de Israel se derrumbó rápidamente. Abimelech, impulsado por un espíritu de superioridad y resentimiento, asesinó a sus 70 hermanos en una sola piedra. Solo Jotam, el más joven, escapó. Y es en las palabras de Jotam donde encontramos una de las parábolas más conmovedoras y reveladoras de toda la Biblia, la parábola de los árboles. Jotam, desde la cima del monte Gerizim, clama al pueblo de Siquem. Habla de árboles que salieron a ungir a un rey. Pidieron al olivo, a la higuera y a la vid, pero todos se negaron, pues no querían abandonar su utilidad, dar aceite, dulzura y vino, para simplemente dominar a los demás árboles. Finalmente pidieron al espino. El espino, que no da fruto, no da sombra y solo hiere a quienes se acercan, aceptó el trono con una amenaza. Si de verdad me unges rey, ven y refúgiate a mi sombra, pero si no, que salga fuego del espino y consuma los cedros del Líbano. Esta parábola es un profundo análisis sociológico. Los hombres de verdadero valor a menudo están demasiado ocupados produciendo fruto para el reino como para perderse en juegos de poder político. Son los espinos, aquellos vacíos de sustancia espiritual, quienes más anhelan dominar a los demás. Abimelech era el espino. El resultado fue fuego. Destruyó Siquem y terminó muerto por una piedra de molino arrojada por una mujer, una muerte considerada vergonzosa para un guerrero de la época. Al recorrer las sombras de las Escrituras, nos damos cuenta de que el libro de los Jueces es un fractal de la historia humana. Opera en un ciclo continuo: pecado, servidumbre, súplica y salvación. 1. Pecado. El pueblo olvida a Dios y se mimetiza con la cultura circundante. 2. Servidumbre. Dios retira su protección y permite que opresores, como los madianitas o los filisteos, dominen la tierra. 3. Súplica. Desesperado, el pueblo clama. 4. Salvación. Dios levanta un libertador, un juez. Pero note algo fascinante. Con cada ciclo, el nivel espiritual de los jueces y del pueblo parece declinar. Gedeón comenzó bien y terminó con un error teológico. Jefté, quien vino después, hizo un voto imprudente que le costó la vida a su hija, o su virginidad perpetua según la interpretación. Sansón, el último de los grandes jueces, fue un hombre de apetitos carnales incontrolables que solo cumplió plenamente su propósito en la muerte. ¿Qué nos dice esto acerca de nuestro propio tiempo? Vivimos al final de un ciclo de jueces. La sociedad moderna se ha sumido en un relativismo donde cada uno hace lo que bien le parece. Jueces 21-25. Esta frase, que concluye el libro de Jueces, es el diagnóstico perfecto de nuestra era posmoderna, cuando no se reconoce a un rey, Dios. En el corazón del hombre, la única autoridad que queda es el deseo individual. Y el deseo individual, sin el freno de la ley divina, conduce inevitablemente a la autodestrucción. No podemos hablar de liberación y estrategia divina sin considerar la sombra proyectada por Débora, la profetisa. Antes de Gedeón, ella era el faro de Israel bajo la palmera entre Ramá y Betel. El caso de Débora es singular porque no era guerrera de profesión, sino jueza por sabiduría. La batalla contra Sísara, el general de Jabín, que poseía 900 carros de hierro, nos enseña una lección complementaria a la de Gedeón. Mientras Gedeón lidiaba con el número, los miles de madianitas, Débora y Barak lidiaban con la tecnología, los carros de hierro. Para el israelita promedio, un carro de hierro era el equivalente a un tanque moderno frente a un hombre a pie.
Parecía imposible ganar, pero Dios usó la naturaleza. Una tormenta repentina convirtió el valle de Cisón en un lodazal, inutilizando los carros de hierro. Los caballos tropezaron, las ruedas se atascaron y el ejército, tecnológicamente superior, fue diezmado por campesinos armados con fe. La lección aquí es profunda. Dios no solo reduce nuestro número para recibir la gloria, sino que también neutraliza la ventaja tecnológica del enemigo. Si sientes que te enfrentas a carros de hierro en tu vida financiera, emocional o espiritual, problemas que parecen tener una estructura sólida e insuperable, recuerda que el Creador controla las lluvias que pueden paralizar a cualquier ejército. Al explorar las profundidades de las sombras bíblicas, encontramos la trágica figura de Jefté. Era hijo de una prostituta, expulsado de su hogar por sus hermanos, un paria que vivía en la tierra de Tob, al frente de un grupo de hombres imprudentes. Sin embargo, cuando la crisis se intensificó, los ancianos de Galaad lo buscaron. Jefté ejemplifica al héroe improbable que carga con las heridas del rechazo. Derrotó a los amonitas, pero su mayor batalla fue interna. Su voto, sacrificar lo primero que saliera de su casa a su regreso, fue un intento de negociar con Dios. Gedeón pidió señales para confirmar la voluntad de Dios. Jefté intentó comprar el favor de Dios con un sacrificio. Esto nos lleva a una reflexión vital. Dios no quiere que nuestros sacrificios se basen en la negociación. Quiere que nuestra confianza se base en su naturaleza. La tragedia de Jefté sirve como una solemne advertencia sobre la santidad de nuestras palabras y el peligro de proyectar nuestra mentalidad comercial de negociación sobre Dios. En el reino de Dios, la victoria es un don de la gracia, no el resultado de un contrato firmado con la sangre de nuestras propias familias. Si Gedeón representa la estrategia y Débora la sabiduría, Sansón representa la fuerza bruta, pero es quizás la figura más triste de todo el período de los jueces. Poseía la unción del Espíritu, pero carecía de autocontrol. Era nazareo, alguien consagrado desde el vientre materno, pero rompió todos sus votos. Tocó cadáveres, participó en banquetes con vino y finalmente permitió que el secreto de su fuerza se revelara en el regazo de Dalila. La vida de Sansón es una investigación sobre el desperdicio de potencial. Fue llamado a liberar a Israel de los filisteos, pero pasó la mayor parte de su tiempo envuelto en venganzas personales y relaciones tóxicas. El misterio de Sansón es el misterio de muchos líderes modernos. ¿Cómo puede alguien ser tan usado por Dios y al mismo tiempo ser tan defectuoso en su vida privada? La respuesta está en la distinción entre dones y frutos. Los dones, como la fuerza de Sansón, son otorgados por Dios para el beneficio del pueblo. Los frutos, como la templanza y la fidelidad, se desarrollan mediante la relación y la disciplina. Sansón tenía el don, pero no el fruto. Terminó ciego, moliendo trigo en una prisión filistea, el hazmerreír de los enemigos de Dios. Sin embargo, incluso en la oscuridad de esa prisión, las sombras de la gracia de Dios se manifestaron. El texto bíblico hace una observación sutil pero contundente, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Este detalle no se trata de estética, se trata de la misericordia de Dios que da una segunda oportunidad. En su muerte, Sansón destruyó a más enemigos que en toda su vida. Es un recordatorio de que incluso cuando fracasamos miserablemente y perdemos la vista, si nos volvemos al Creador con un último aliento de entrega, Él puede transformar nuestro mayor fracaso en una victoria final. Al llegar el final del libro de Jueces, la escena es de caos absoluto. La historia del levita y su concubina en Gibeá,
Jueces 19, es uno de los relatos más oscuros y perturbadores de las Escrituras y muestra el nivel de depravación al que puede llegar un pueblo cuando abandona la ley de Dios. Es el punto más bajo espiritual de Israel. En este vacío de liderazgo y moralidad emerge la figura de Samuel. Él es el puente entre la época de los jueces y la de los reyes. Samuel nace de una mujer estéril, Ana, quien comprendió lo que Israel había olvidado, que los hijos y el futuro pertenecen al Señor. La investigación bíblica nos muestra que la transición a la monarquía fue un momento de crisis teológica. El pueblo pedía un rey como todas las demás naciones. Querían algo visible, alguien que marchara delante de ellos con armadura y corona. Al pedir a Saúl, no solo rechazaban a Samuel, rechazaban el gobierno directo de Dios. Preferían la seguridad de un dictador humano a la incertidumbre de una teocracia que exigía santidad. Saúl, el primer rey, era alto y apuesto, justo lo que el pueblo deseaba ver, pero estaba vacío por dentro. Gedeón se escondió en el lagar por miedo, pero obedeció. Saúl se escondió entre el equipaje por inseguridad y terminó desobedeciendo por orgullo. La diferencia entre el temor que somete, Gedeón, y la inseguridad que se enaltece, Saúl, define el destino de un líder. Para comprender la cúspide de la estrategia divina, debemos observar a aquel que fue elegido en el prado mientras sus hermanos eran juzgados por la apariencia. David es el contrapunto perfecto de Saúl y la conclusión lógica de lo que Dios comenzó a enseñar con los 300 de Gedeón. Si Gedeón ganó con cántaros y trompetas, David ganó con una honda y 5 piedras lisas. El principio es el mismo. La desproporción entre los recursos humanos y el gigantesco desafío solo sirve para resaltar la mano del Todopoderoso. Goliat no fue derrotado por la habilidad de David, sino por el nombre al que David pertenecía. Sin embargo, la vida de David también está llena de sombras. Sus cuevas en Adulam, sus huidas en el desierto de Engedi, sus pecados con Betsabé y el asesinato de Urías. ¿Por qué entonces se le llama un hombre conforme al corazón de Dios? No porque fuera perfecto. Gedeón, Sansón y David demuestran que la perfección no es un requisito para el uso divino. David es el modelo porque poseía el espíritu de arrepentimiento. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, David no se excusó como Saúl, se postró y dijo: «He pecado contra el Señor». Ahora bien, necesitamos conectar todos estos hilos. ¿Por qué estas historias de hombres y mujeres falibles en tiempos de sombra son tan vitales para nosotros hoy? Porque todas apuntan en una sola dirección. Gedeón, el libertador que redujo su ejército, prefigura a aquel que se despojó de su gloria. Jesucristo no vino con legiones de ángeles, aunque los tenía a su disposición. Vino con 12 hombres, uno de los cuales lo traicionaría, otro lo negaría y el resto huiría. El ejército de Cristo era más improbable que los 300 de Gedeón. La estrategia de la cruz es la estrategia definitiva del lagar. Para el mundo, la crucifixión fue una derrota vergonzosa. Para el infierno, parecía una victoria definitiva. Pero, así como los cántaros de Gedeón necesitaban ser quebrados para que la luz brillara, el cuerpo de Cristo necesitaba ser quebrado para que la luz de la salvación inundara el mundo. El clamor de Gedeón en el valle de Jezreel resuena en el clamor de Jesús. Consumado es. Vivimos en una era de gigantismo. Medimos el éxito por el número de seguidores, el tamaño de las congregaciones, el volumen de los ingresos. La historia de Gedeón es un antídoto contra esta intoxicación numérica. Si hoy formas parte de una minoría, si eres el único cristiano en tu lugar de trabajo, si eres el único que defiende valores éticos en una familia corrupta, si te sientes pequeño ante los madianitas de los problemas modernos, este mensaje es para ti. La estrategia de Dios para tu victoria no depende de tu fuerza, sino de tu posición.
Los 300 hombres de Gedeón no lucharon entre sí. Cada uno mantuvo su posición alrededor del campamento enemigo. La desunión es el mayor aliado del adversario. Cuando el pueblo de Dios deja de fijarse en sus propios recursos y comienza a fijarse en la estrategia de lo alto, el enemigo se confunde. Observa los detalles finales de la batalla de Gedeón. Los madianitas se mataron entre sí en la oscuridad. El mal lleva en sí la semilla de su propia destrucción. Cuando brilla la luz de la verdad, el cántaro roto, la falsedad no puede sostenerse y termina devorándose a sí misma. Su función no es destruir al enemigo con sus propias manos, sino hacer brillar la luz de Cristo con tanta intensidad que la oscuridad no tenga dónde esconderse. Necesitamos regresar al oscuro misterio de la vida final de Gedeón para extraer una última lección de precaución. El oro que usó para el efod provenía de los pendientes de los vencidos. Eran botín de guerra. Lo que era una marca de victoria se convirtió en una herramienta de caída. Esto nos advierte sobre el peligro de santificar lo que Dios solo ordenó destruir o abandonar. A veces tomamos los métodos del mundo, el oro de los madianitas, e intentamos usarlos para adorar a Dios. Queremos el crecimiento de la iglesia usando tácticas de marketing secular que manipulan las emociones. Queremos influencia política usando las mismas armas corruptoras del sistema. El resultado siempre es el mismo, un efod que se convierte en una trampa. La verdadera adoración no necesita adornos madianitas, necesita corazones quebrantados. Si Gedeón hubiera permanecido en el espíritu de aquel hombre que dijo, «Ay de mí, Señor, porque he visto al ángel del Señor cara a cara», jamás habría construido ese objeto. El secreto de la longevidad espiritual reside en mantener la admiración que sentimos en nuestro primer encuentro con lo divino. En esta profunda investigación a través de los siglos, hemos visto que la Biblia no oculta las fallas de sus héroes, las expone para que sepamos que hay esperanza para nosotros. Gedeón, Débora, Jefté, Sansón y David son piezas de un mosaico que revela el rostro de la gracia. Nos acercamos al final de este viaje por ahora, pero los misterios de las Escrituras son inagotables. Lo que aprendemos de los 300 de Gedeón es solo la punta del iceberg de cómo Dios obra en la historia humana. Él sigue buscando a quienes están dispuestos a lamer el agua con vigilancia, a quienes no se inclinan ante los ídolos de la conveniencia y a quienes comprenden que la luz solo brilla cuando la vasija de barro se rompe. ¿Estás dispuesto a ser uno de ellos? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios reduzca tus opciones hasta que Él sea la única opción? La historia de Gedeón no es solo un relato antiguo, es una invitación actual. Es un llamado a salir de la multitud de cobardes y distraídos para adentrarnos en el estrecho círculo de los fieles. En este canal, Biblia en Sombras, nuestro compromiso es seguir desenterrando estas verdades que a menudo quedan enterradas bajo tradiciones superficiales. Queremos entender no solo qué sucedió, sino por qué sucedió y cómo altera nuestra realidad actual. La historia de Israel es nuestra historia, sus batallas son nuestras batallas y su Dios es nuestro Dios. Al cerrar este capítulo sobre los liberadores de Israel, analiza tu propia vida. ¿Quiénes son los madianitas que te han estado robando la cosecha? ¿Quiénes son los carros de hierro que te han estado intimidando en tu avance? No intentes combatirlos con la fuerza del mundo. Regresa al lagar. Escucha la voz que te llama hombre valiente, incluso cuando te sientes el más pequeño de tu hogar. Rompe el cántaro de tu orgullo, toca la trompeta de tu confesión de fe y sobre todo mantén la mirada fija en el verdadero capitán del ejército del Señor, quien no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si esta profundización ha ampliado tu visión del reino de Dios y la complejidad del alma humana, lleva esa luz hacia adelante.
El conocimiento que no se comparte se convierte en un efod de estancamiento, pero el conocimiento que genera transformación es como la luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que es un día perfecto. Gracias por acompañarnos en esta larga y detallada exploración. Tu búsqueda de la verdad es lo que nos motiva a seguir indagando en las sombras para encontrar la luz. Manténganse atentos a los próximos episodios, donde descubriremos nuevos misterios, analizaremos nuevos personajes y profundizaremos aún más en las corrientes subterráneas de la revelación bíblica. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Que tengas la valentía de ser uno de los pocos, la sabiduría de ser uno de los humildes y la gloria de ser uno de los vencedores. Nos vemos en la próxima sombra que se revelará en luz. Hasta pronto. Pero ahora necesitamos dar un paso adelante. Si el ciclo de los jueces nos enseñó sobre la fragilidad del liderazgo humano y la constante necesidad de liberación, ¿qué sucede cuando el pueblo se cansa de este ciclo? ¿Qué sucede cuando la libertad dada por Dios se vuelve una carga demasiado pesada para quienes prefieren la seguridad de un amo visible? Para comprender lo que vino después, necesitamos ahondar en uno de los periodos más densos y psicológicamente complejos de las Escrituras: la transición de la teocracia a la monarquía. Es aquí donde el canal Biblia en Sombras arroja luz sobre una figura que camina por la delgada línea entre la gloria y la tragedia. Saúl, el rey que fue dado como respuesta, pero que se convirtió en advertencia. A menudo interpretamos la elección de Saúl como un simple error administrativo de Israel, pero hay capas subterráneas en esta narrativa que rara vez se exploran. ¿Por qué Dios permitió que el primer rey de Israel fuera alguien con una constitución emocional tan volátil? Saúl no era solo un hombre alto y apuesto. Era la personificación de los deseos estéticos y militares del pueblo. Israel no quería un profeta que escuchara la voz de Dios en silencio. Quería un gigante que se pudiera ver al frente de las tropas. Quería la comercialización de la fuerza. Y aquí reside la primera gran sombra que debemos desvelar. Ten cuidado con lo que le pides a Dios para llenar el vacío de tu falta de fe. Cuando Samuel, ya anciano, escucha el clamor del pueblo por un rey, como todas las demás naciones, el corazón del profeta se rompe, no porque estuviera perdiendo poder, sino porque sabía que Israel estaba cambiando lo invisible por lo tangible. Estaban cambiando la protección del Creador por la armadura de una criatura. Si observamos la trayectoria de Saúl desde el momento en que buscó las asnas de su padre hasta su trágico final en el monte Gilboa, notamos un patrón que atormenta a muchos de nosotros hasta el día de hoy. El síndrome del impostor mezclado con la sed de aprobación. Saúl fue ungido en secreto, pero cuando llegó el momento de ser presentado públicamente, ¿dónde estaba? Escondido entre el equipaje. A primera vista parece humildad, pero las sombras revelan algo más siniestro: parálisis ante la responsabilidad. Saúl nunca se sintió cómodo en su propia piel como rey. Llevaba la corona, pero su mente seguía en el campo, huyendo de las expectativas. El gran error de Saúl no fue solo la desobediencia en Gilgal o la salvación del ganado de Amalek. El error fue que empezó a temer al pueblo más que a Dios. En el momento en que un líder, ya sea rey, padre o profesional, empieza a tomar decisiones basadas en mantener su popularidad, deja de reinar. Se convierte en esclavo de la opinión pública. Es imposible hablar de Saúl sin proyectar la sombra de David, pero no de la manera simplista que aprendimos en la infancia. Analicemos la psicología de estos dos hombres a través de la lente de una profunda revelación. Ambos pecaron, ambos fallaron gravemente. Saúl perdonó lo que debía haber destruido. David destruyó lo que debía haber salvado, la vida de Urías y el honor de Betsabé.
Entonces, ¿por qué uno fue rechazado y el otro llamado un hombre conforme al corazón de Dios? La respuesta está en la respuesta a la confrontación. Cuando Samuel confronta a Saúl, Saúl se justifica. Culpa al pueblo, culpa a las circunstancias. Dice que tenía la intención de sacrificar al Señor. Saúl intenta transigir con su pecado. Quiere guardar las apariencias. «Hónrame ahora ante los ancianos», le suplica a Samuel, incluso después de enterarse de que le habían arrebatado el reino. David, en cambio, al ser confrontado por Natán, se derrumba. No hay justificaciones ni chivos expiatorios, solo existe el reconocimiento de la propia miseria. La diferencia entre la luz y la sombra en la vida de estos dos hombres no residía en la ausencia de oscuridad, sino en la disposición a exponerla a la luz del arrepentimiento. Uno de los momentos más cinematográficos y sombríos de la Biblia es cuando Saúl, atormentado por un espíritu maligno del Señor, llama al joven pastor de Belén para que toque su arpa. Imaginen la escena: el rey de Israel, el elegido, el gigante, acurrucado en su trono, consumido por una melancolía que ningún médico de la época podía explicar. Y allí, a sus pies, su sucesor ungido, interpretando melodías que traían el cielo a ese palacio cargado de moho espiritual. Aquí aprendemos sobre la guerra de las frecuencias. Saúl estaba sintonizado con la frecuencia de la envidia, el miedo y la paranoia. David estaba sintonizado con la frecuencia de la adoración y la confianza. La música de David no era solo arte, era un arma espiritual que obligaba a la oscuridad a retirarse, aunque fuera temporalmente. Pero note, la música calmó a Saúl, pero no lo transformó. ¿Por qué? Porque el alivio externo nunca reemplazará el cambio interno. Puedes frecuentar los mejores ambientes, escuchar los mejores mensajes y estar rodeado de personas santas, pero si tu corazón se niega a someterse, el espíritu maligno de la amargura siempre regresará cuando la música se detenga. No podemos avanzar sin hablar de Goliat, pero no nos centremos en la piedra ni en la honda. Concentrémonos en la armadura de Saúl. Cuando David se ofrece voluntario para luchar contra el gigante, Saúl intenta ponerle su propia armadura al muchacho. Es un intento desesperado de Saúl por participar en la victoria de otro usando sus propios métodos, pero David no puede caminar con ella. A menudo, en nuestro camino espiritual, intentamos librar nuestras batallas usando la armadura de otros. Intentamos copiar la fe de un pastor, el estilo de oración de un líder o la experiencia de un antepasado. Pero Dios no quiere que seas una versión inferior de alguien más. Él quiere tu autenticidad, aunque parezca insuficiente, como 5 piedras lisas y un bastón. La derrota de Goliat fue la sentencia de muerte definitiva para el ego de Saúl. Mientras las mujeres cantaban, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000, el corazón del rey se pudrió por completo. A partir de entonces, Saúl ya no era un rey que protegía a su pueblo, era un cazador que intentaba eliminar su propia inseguridad personificada en David. La trayectoria de Saúl termina en uno de los episodios más oscuros y debatidos de toda la teología bíblica: la visita a la bruja de Endor. Saúl, el hombre que había expulsado a los médiums de la tierra, ahora se disfraza para consultar a una. Es el retrato máximo de la apostasía. Cuando el cielo guarda silencio ante un hombre que se negó a escuchar la palabra de Dios, ese hombre buscará respuestas en el infierno. El silencio de Dios suele ser su último acto de misericordia, intentando guiarnos al arrepentimiento por el vacío. Pero Saúl no quería arrepentimiento, quería información, quería control. Al buscar la medium, Saúl cruzó la frontera de la que pocos regresan. Intentó forzar la comunicación con el mundo espiritual que él mismo había profanado. La aparición de Samuel,
ya sea una manifestación real permitida por Dios para dar el veredicto final o una proyección del juicio, sella el destino de Saúl. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. La sentencia fue dada. El hombre que comenzó entre el bagaje de la timidez terminaría entre los escombros de la desobediencia. Quizás te preguntes, ¿por qué dedicar tanto tiempo a analizar a un villano o a un rey fracasado? Porque Saúl habita dentro de cada uno de nosotros. El Saúl que llevamos dentro es esa parte que anhela el título sin el sacrificio. Es la parte que prefiere el ritual a la relación. Es la voz que nos dice que salvemos las apariencias mientras nuestro interior está en ruinas. Pero estudiar las sombras de Saúl nos impulsa hacia la luz de Cristo, el verdadero Rey. A diferencia de Saúl, Cristo no se escondió entre el bagaje, se entregó voluntariamente. A diferencia de Saúl, Cristo no temió al pueblo, lo amó hasta morir por él. A diferencia de Saúl, quien intentó matar a su sucesor, Cristo nos llamó coherederos y nos dio su propio espíritu. Al concluir este análisis de la caída de la primera dinastía de Israel, preparamos el terreno para lo que vendrá después. El reino no murió con Saúl en Gilboa. Simplemente fue purificado. Las cenizas de ese reinado sirvieron de abono para el surgimiento de algo más profundo, algo que apuntaría directamente al Mesías. En este recorrido por el canal La Biblia en Sombras, nos damos cuenta de que Dios obra tanto en la brillantez de la victoria como en el vacío de la derrota. Incluso usó la locura de Saúl para forjar el carácter de David en las cuevas de Adulam. Utilizó la persecución para enseñar al futuro rey que la dependencia total de Dios es la única armadura que realmente protege. Si te sientes perseguido, si sientes que vives en cuevas mientras otros ocupan tronos que parecen inmerecedores, recuerda, el tiempo de Adulam es un tiempo de formación. Dios no está desperdiciando tu dolor. Está matando al Saúl que llevas dentro para que David pueda reinar con integridad. La historia de Saúl es un espejo. Nos invita a mirar nuestras motivaciones más profundas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para quién construimos monumentos, como Saúl lo hizo para sí mismo en el Carmelo? No permitas que la búsqueda del éxito visible destruya tu salud espiritual invisible. La verdadera liberación no proviene de un rey humano, sino de la sumisión al Rey de Reyes. Continuaremos nuestra exploración. Aún quedan misterios por revelar sobre el linaje real, sobre los profetas que desafiaron imperios y sobre las corrientes de providencia que conectan el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia no es un libro de héroes perfectos, es el libro de un Dios perfecto que trabaja con materiales imperfectos. Quédense con nosotros. Las sombras se hacen cada vez más claras y la luz que revelan es más brillante de lo que podemos imaginar. El conocimiento que han adquirido hoy no es solo información histórica, es munición para su lucha diaria contra la autosuficiencia. Que salgan de esta reflexión sin temer el fracaso de Saúl, sino con la esperanza de la restauración que Dios ofrece. La corona puede caer, el reino puede dividirse, pero la palabra del Señor perdura para siempre. Nos vemos en la próxima inmersión, donde las sombras del pasado iluminarán su presente. Hasta la próxima revelación.